esté el kilovatio hora directamente por tarifa o totalizado en la pantalla del analizador y a través del software. Y también vemos las horas de funcionamiento que nos ayuda al mantenimiento preventivo. Importante, si el analizador que está conectado a una máquina dentro de la industria nos dice que lleva conectado pues 1000 horas y a las 1000 horas tenemos que engrasar los rodamientos, pues podremos ver que estamos llegando hasta 1000 horas sin tener que depender otra vez de un Excel que tenga el responsable de mantenimiento, etcétera, etcétera, ya sea un rodamiento, el cambio de un filtro de fuel o de un generador de fuel, etcétera, etcétera. Ahora ya el software SG nos da medidas de cómo, dónde, cuándo, de qué forma estamos consumiendo, cómo podemos ahorrar en nuestros consumos, cómo podemos mejorar y nos ayudará a este mantenimiento preventivo que evitará paradas productivas dentro de la industria. Un pequeño briefing de nuestros analizadores. No entraremos en profundidad, simplemente que conozcáis que tenemos analizadores en panel, desde el más básico que es el COMC4, seguimos con el C10, B100 150 y A1500. Simplemente un pequeño resumen en pantalla. Pues claro, no siempre el de más prestaciones se va a instalar en todas las partes de la instalación. Cada circuitor tiene analizadores desde lo más básico hasta lo más avanzado. Como veis, todos tienen comunicaciones, algunos de ellos tienen Modbus, otros combinan Modbus y BACnet en un mismo equipo, unos 485, otros 485 y Ethernet. Bueno, esto ya dependerá de cómo la industria quiera gestionar esos analizadores, si es a través de un software, si es automáticamente a través de un web server. Nosotros tenemos opción para todo tipo de comunicaciones sin armónicos, como veis en pantalla, pues el más avanzado tiene un espectro armónico individual del 63 hasta 63avo armónico, tenemos hasta el 50, hasta el 31, todos ellos miden el THD, la tasa de distorsión general, en tanto por ciento, y el de la izquierda de todo ya lo habéis visto en el webinario que hicimos de calidad, pero está pensado para, como veis, estar en cabecera o la estación transformadora, porque además de medir todos los parámetros eléctricos, pues mide tiene memoria, tiene un data logger incorporado, tiene un SGE incorporado con un web server y mide eventos, según la 430. Mide las sobretensiones, mide las interrupciones, mide los huecos y transitorios. Te he mostrado en pantalla la CBEMA, la ITIC, la SEMI F47. Es un equipo, sería el top de la gama de analizadores, pero como decía, no hace falta que siempre vayamos al top. El top estará en cabecera, la estación transformadora, en una línea muy crítica, pero veis, tenemos equipos para cuadros secundarios, cuadros de distribución, también para cometidas, con entradas, salidas, expandibles, etcétera, etcétera. No solo de panel, sino también de carril DIN, desde el más básico para cargas monofásicas, que sería el CMC6, con comunicaciones, tenemos el ZoomNet 4 Plus. Este es interesante porque es un equipo que se utiliza para branch monitoring. ¿Qué quiere decir el branch monitoring? Sirve para leer hasta 12 líneas monofásicas o 4 trifásicas o cualquier combinación de ellas. Es un equipo que es combinable y programable. 12 líneas monofásicas, 4 trifásicas o cualquier combinación entre ellas. Por lo tanto, simplemente instalando un equipo en un cuadro de distribución, tenemos toda la información de diferentes líneas individuales en un solo equipo. Tenemos equipos como el NET, que no tiene display, que es algo más barato. Tenemos nuevos equipos como el COM E3 Mini. Lo tenemos en versión 485, lo tenemos en versión Ethernet y Wi-Fi. Ya tenemos equipos que van con Wi-Fi. A través de la Wi-Fi, si tenemos cobertura con el router, enviaremos esta información al sistema SGE sin tener que tener un cableado. Y un equipo nuevo que avanzaremos durante este mes, que es el Line COM32. No voy a dar grandes detalles sobre este equipo, pero es un equipo que también es ampliable, con un sistema nuevo que ya os explicaremos, que se llama Sistema Line, que también tiene hasta armónicos 40, que tiene contador también de eventos. No es un equipo de calidad, pero sí un contador que nos dice cuántos eventos hemos tenido, sobre tensiones, huecos, interrupciones. Expandible y con diferentes tipos de comunicaciones. Los equipos que son expandibles de panel tienen otro tipo de protocolos. También tienen el Longworks, el Profibus, el Envas. No los he puesto aquí para no dilatarme en la explicación. Ya más adelante hablaremos en los webinarios de tipos de soluciones para eficiencia energética. Un poco el resumen de dónde encajan nuestros equipos. Pues como veis, el A1500, que ya lo hemos visto en el webinario de calidad, pues seguramente estará en la parte de media, en la parte de baja o en acometida, en la parte principal. Si no, estará también en estas líneas críticas donde tenemos que tener un data logger para ver que toda la señal eléctrica es correcta. Y hacia ahí vamos bajando hacia el último, que sería pues el CMC6 para cargas monofásicas,
o el NET sin pantalla para cargas trifásicas, o el CMC4 para cuadros secundarios. Por lo tanto, ya veréis en la presentación un pequeño resumen de dónde ponemos los equipos Circutor. Bien, cuando cualquiera de estos analizadores o cualquier producto Circutor, no solo nos quedamos en analizadores, que tenga comunicaciones, lo llevamos a una herramienta software que nos permite el SGE, esta herramienta software, obviamente ver en un ordenador o ver en un web server qué ha pasado mediante informes, qué está pasando mediante la monitorización online de todos los parámetros que está leyendo cada equipo, evaluar, porque tenemos una base de datos con tiempo de por qué están pasando lo que estamos evaluando, y tratar de evitarlo. Sabremos cómo evitarlo realizando estas acciones correctivas. Una vez hagamos las acciones correctivas, el PCA vuelve a empezar a revisar otra vez qué tenemos en la instalación, qué podemos seguir mejorando, qué podemos implantar para volver a ver si las acciones que estamos haciendo funcionan correctamente o no. Un pequeño pantallazo de un software SGE. Este es el software que tenemos, que está abierto. Jonathan, dime. Nos preguntan por el chat que si puedes aclarar qué es el acrónimo SGE. Lo das Sí, por... lo he puesto antes. Vuelvo un momento para atrás. No, SGE es acláralo, ya está. Sistema de Gestión Energética. Lo tenéis aquí arriba. Perfecto. SGE, Sistema de Gestión Energética. ¿Qué es el sistema de gestión que estamos hablando? Bueno, es la combinación de equipos con un software. ¿Para qué? Para obtener esta información que os estoy comentando. Equipos más software nos permite trazar, tener una línea base de consumos para ver cómo, dónde y cuándo, de qué forma estamos consumiendo, en qué áreas, en qué tipos de usos, para luego poder definir las acciones de eficiencia energética. Aquí tenéis un ejemplo del software Circutor. Están nuestras oficinas en Barcelona, en Vila de Cavalls, donde separamos los consumos por áreas, en ventas, en ingenierías, en montaje, y además también lo podemos separar todo ese consumo en iluminación, climatización, fuerza, vehículo eléctrico, etcétera, viendo cuánto es el porcentaje de uso, cuánto es la potencia contratada, la tarifa, incluso simulaciones de factura. Otra pequeña pantallazo donde veis que hacemos esquemas unifilares con el consumo, esquemas con quesito para ver el porcentaje de uso, eficiencia en los sistemas informáticos, incluso simulaciones de factura, como tenéis abajo a la derecha, que se nos envían automáticamente a final de mes para tener el control de nuestros consumos. Bien, esto sería la parte 1 de sistemas SGE, sistemas de gestión de la energía, a través de analizadores fijos. Pero también podemos hacer auditorías energéticas a través de analizadores portátiles. Pasaré muy por encima por este equipo, que también lo hemos visto en webinarios anteriores. Simplemente comentaros que tenemos un equipo portátil que tiene conectividad en la nube, que funciona a través de una tablet, a través de un smartphone, directamente sobre el equipo. Es decir, con el equipo solo lo podemos hacer funcionar, tiene un display, pero la idea es conectarlo por Wi-Fi o 3G a través de una tablet o a través de un software gratuito que hay en la nube, para ver medidas en tiempo real, para ver alarmas que puedan haber en las instalaciones, para parar e iniciar un registro de datos, para descargar y visualizar los datos que tenemos, verlo desde la cloud, verlo desde un software, de una forma sencilla, y además ver pues todo relativo a calidad de suministro, como son las sobretensiones, huecos e interrupciones, que marca la normativa 61.430 internacional. Poder ver transitorios para ver en detalle esos picos, esos spikes, noches que tenemos en las instalaciones, e incluso para evaluar si la calidad que se nos está entregando compañía eléctrica es correcta o no, siguiendo la normativa europea 50160. Este equipo lo tenemos en versión Wi-Fi 3G, por lo tanto lo conectamos a una Wi-Fi con usuario y contraseña y ya podemos visualizarlo desde cualquier parte del mundo. Simplemente usuario y contraseña, no tenemos que enrutarlo. Esto es un punto muy importante porque es una limitación en ciertas empresas que tengamos que enrutar los equipos. Ahora, usuario y contraseña y tenemos conectividad, o le ponemos una tarjetita SIM con 3G, también podemos leerlo desde cualquier parte del mundo. El equipo tiene una memoria interna y además tiene un software en la nube donde replicamos los datos que mide el equipo, los subimos hacia arriba y los redundamos. Por lo tanto, tiene dos memorias, la interna y la gratuita en la nube. Muy rápidamente, el equipo tiene 5 canales de medida en tensión, 5 en corriente, 3 fases de tensión, la tensión de neutro, la tensión de referencia a tierra y 5 corrientes, las corrientes de las 3 fases, la corriente de neutro y la corriente de fugas. Con todo esto podemos evaluar qué está pasando dentro de la industria. Podemos mirar fugas, podemos mirar desequilibrios, podemos mirar picos que se ocurren al conectar cargas, etcétera, etcétera. Además, con 2 áreas de transistor para enviar, para alarmas,
y 2 entradas también para leer pulsos de cualquier otro tipo de contador que tengamos, agua, gas, eléctrico, o para ver el estado de una protección, abierto o cerrado. O sea, una entrada sirve para ver estados, tanto abiertos como cerrados, on-off, o recibir pulsos de contadores que tengamos en la instalación, o incluso para un cambio tarifario. El equipo, como decía, mide tensión de referencia a tierra, mide corriente de fugas y es totalmente útil para conectarlo en los secundarios de media tensión o en baja tensión. Por lo tanto, podemos medir en medias o en baja tensión. Dispone de una app gratuita donde toda la visualización la podéis tener en la mano, muy sencillo. Ya rompemos un poco el molde con los analizadores antiguos, que necesitamos un software, descargártelo, pincharlo al ordenador, bajarte el dato, etcétera, etcétera. Ahora, con una simple app, nos está diciendo que lo configuremos con 4 sencillos pasos. Vemos todos los datos instantáneos, vemos los armónicos, vemos las formas de onda, cualquier valor instantáneo, una gráfica, una tabla. O sea, estamos rompiendo un poco que cuando hablamos de innovación, cuando Vicente decía, no, Circutor intenta sacar productos innovadores, pues esto es una parte más de la innovación, es hacerlo fácil. Cuando antes la medida y a veces la calidad de suministro era un tabú, ahora se convierte a través de estos equipos en algo muy sencillo. Desde una simple app, cualquiera puede empezar a utilizar nuestros dispositivos de una forma súper intuitiva. Bien, y además de la app, además de su propia pantalla, pues tenemos la nube. En la nube vemos medidas de parámetros en tiempo real, la nube es gratuita, vemos cualquier variable en tiempo real, vemos cualquier fichero que hemos grabado durante el tiempo, por lo tanto vemos datos históricos que hemos grabado en el equipo, vemos diagramas fasoriales en tiempo real para ver si lo hemos instalado correctamente o no, si las tensiones y corrientes están en línea o no, si hay un desfase. Esto nos dirá si la instalación ha sido correcta o incorrecta. Si fuera incorrecta, podemos resolverlo remotamente a través de la tablet. Si hay un error de conexión, los errores de conexión desde la tablet o el smartphone podemos solucionarlos y podemos iniciar y parar un registro, compartir una medida con cualquier usuario con un enlace tipo Dropbox, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos visto en los webinarios de calidad, por eso no voy a profundizar tanto. Os decía que esto pretendía ver cómo estos webinarios que hemos visto tienen cabida todos dentro de la industria. Ya hemos visto el análisis, analizadores de redes de panel, o sea, analizadores de redes fijos para análisis continuo, SG, auditorías mediante portátil. Hablaremos de calidad. La calidad de consumo es un factor esencial para garantizar el cumplimiento de la normativa y la continuidad de servicio. Bueno, cuando hablamos de calidad, hablamos de armónicos. Lo que os decíamos en la presentación de calidad que os hice el otro día, ¿quién genera los armónicos? Pues las cargas no lineales. ¿Qué son las cargas no lineales? Aquellas que absorben corriente en forma de onda no sinusoidal. Es decir, aquellas que utilizan, que se conectan en AC, pero en verdad ellos tienen una conversión a DC interna. Hay un conversor a CDC interno y esta conversión, esta electrónica que tienen estos equipos, lo que genera son armónicos. Armónicos que van a frecuencias múltiples de la fundamental, de 50 o 60 hercios. O sea, los 100, 150, etcétera, etcétera. Simplemente deciros, armónicos están en todo tipo de instalaciones. Si tenemos máquina de clima, casi todas las instalaciones generarán armónicos. En supermercados que tenemos cámaras frigoríficas, muy probablemente, si medimos con analizadores, veremos armónicos. En sistemas, en estaciones de bombeo e industria que tengan sistemas de bombeo, veremos armónicos. Donde tengamos sistemas de automatización y control, probablemente hayan armónicos. En oficinas y centros comerciales porque hay muchos equipos informáticos y hay mucha iluminación LED. Esto genera armónicos por la conversión a CDC. Los variadores de velocidad en la industria. Los equipos de recarga de vehículo eléctrico en cualquier tipo de instalación donde lo tengamos. Todo esto son cargas con conversión a CDC que generan armónicos dentro de nuestra instalación. Ya lo vimos, ya lo expliqué. Luego al final de la sesión os diré que os avanzaré enviaremos los vídeos de todas las sesiones que hemos hecho, cómo estar al día, cómo recibirlos. La última diapositiva habla de esto. Por lo tanto, sigo con la presentación. Vemos que hay cargas que generan armónicos, ya sabemos quién las genera y simplemente recordar que los armónicos producen una serie de efectos dentro de la instalación. Uno es el sobrecalentamiento de los conductores en los cuadros, en los transformadores y en los motores por un incremento de corriente. Armónicos, al tener armónicos lo que hace es incrementar la corriente que tenemos en nuestra instalación.
Accionamiento incorrecto de elementos de protección. Si no estamos bien dimensionados y la corriente es más de la que pensamos tener, puede ser que las protecciones salten. Un mal funcionamiento de variadores de velocidad, de equipos de comunicación y control. Estos armónicos a frecuencias múltiples de la fundamental pues pueden afectar a todo sistema tipo PLC que utilice señales de control. Deterioro de aislamiento. Si estamos subiendo la corriente y el cable no está bien dimensionado, aparte de tener más calor, más efecto Joule, pues puede haber una pérdida de aislamiento. Eso también provocará un envejecimiento de la instalación y quizá daños en los equipos electrónicos si hay una pérdida de aislamiento. Una pérdida de aislamiento lleva a una sobretensión, la sobretensión puede llevar a un daño en la instalación. Y daño a las tarjetas electrónicas también. Bien, ¿qué producto hemos visto y veremos en webinarios que vamos a hacer la semana que viene? Pues tenemos el equipo FQM, que lo que hace es evitar eliminar estos armónicos que tenemos dentro de esta red. No profundizaré en cómo funciona porque lo veremos y ya hemos hecho uno, volveremos a hacer un webinario. Simplemente recordad que es un equipo que está en tipo rack, tipo mural, para redes de 400, para redes de 480 voltios a 3 o 4 hilos, donde podemos conectar hasta 100 equipos en paralelo. Y el pequeño mural es de 30 amperios, tenemos uno de 60 y uno de 100, como veis en pantalla, y en rack, pues de 100, 200, 300 y 400. Podemos tener un armario con hasta 4 módulos, cada uno de 100, llegando hasta 400. Muy sencillo, con una pantalla táctil para poner en marcha. Una pantalla táctil para conectar, configurar, arrancar, y con vídeos en YouTube que os explican cómo configurarlo paso a paso. Bien, simplemente quería dar una pincelada hemos visto que hay armónicos, hemos visto que hay un producto, ya se explicará en detalle, ya lo hemos hablado anteriormente, pero ¿para qué sirve un filtro activo? Pues un filtro activo, al final, lo que sirve es cuando tenemos una carga lineal. Esto es un ejemplo de un armónico quinto que está generando una sobrecarga de 10 amperios, que tiene un consumo de 10 amperios. Lo que hace el filtro activo es inyectar la misma corriente en sentido inverso, 180 grados, para contrarrestar ese efecto armónico y que no se sume a la sinusoide de 50-60 Hz, para que no nos distorsione la sinusoide. Por lo tanto, tenemos una carga no lineal, en este caso armónico quinto, inyectamos lo mismo con sentido contrario y limpiamos la forma de onda aguas arriba. Obviamente, acercándonos al mínimo posible. A cero, muy probablemente nunca será cero exacto, pero sí hacia un nivel que mitigue el impacto dentro de nuestra instalación y que sea un nivel muy, muy, muy bajo. Una pequeña pantalla, un pequeño esquema, perdonad, de lo que haría el filtro activo cuando tenemos sistemas de iluminación LED, sistemas informáticos, como hablábamos, los SAIs, los centros de procesamiento de datos, vehículo eléctrico en el cuadro A. Esto tiene armónicos que sumados distorsionan la forma de onda, como veis, y una vez colocamos un filtro activo, lo que hace es limpiarla. Aguas arriba, ya estará limpia esta sinusoide. Hacia el cuadro principal, hacia el transformador que tengamos, si es nuestro de compañía, y hacia el cuadro B, el cuadro C de nuestra instalación, la forma de onda llegará limpia y no afectará en el funcionamiento de nuestra instalación. ¿Qué hace el filtro activo? Tres cosas, básicamente. Uno es el filtrador armónico, pero si le sobra potencia porque hemos filtrado y vemos que aún tenemos más potencia, podemos compensar la energía reactiva de forma activa y podemos equilibrar fases. Importante el equilibrio de fases, porque cuando tenemos una instalación y las fases están desequilibradas, lo que veremos es una circulación de corriente por el neutro. Esa circulación de corriente por el neutro, si es una corriente muy elevada, puede también causar pues, problemas de aislamiento en el conductor neutro, si es rotura, una sobretensión, sobrecargar el transformador, envejecerlo, etcétera, etcétera. Si equilibramos las fases, evitamos esa circulación de corriente de neutro. ¿Okay? Y esa sería la parte de calidad. Hemos visto el análisis, hemos visto la calidad. Cuando hablamos de ahorro, hablamos que el ahorro de consumos energéticos es una pieza clave para conseguir ahorros en el proceso productivo. Cuando hablamos de ahorros, hablamos de reactiva, de que abrimos, cuando nos llega una factura eléctrica a nuestra instalación, vemos que podemos tener un recargo por consumo de energía reactiva. Normalmente, lo que os pongo en la presentación, podemos encontrar dos tipos de penalizaciones según el país. Penalizaciones por consumo de energía reactiva e inductiva y ahora también en muchos países penalizaciones por consumo de energía reactiva capacitiva. Un compañero mío hacía un webinario el otro día, Josep, y decía que antiguamente en España, pues a todos lo llamamos penalización de reactiva. Y él bien decía que ahora tenemos que ponerle apellido a esta penalización de reactiva, que es el título que he puesto.
Ahora penalización de reactiva viene con apellido inductiva y apellido capacitiva. Antes todo era inductiva, pero a partir de este año en España y en muchos países también penalizan por capacitiva. Hemos hecho un webinario, volveremos a hacer la semana que viene otro webinario que hablará sobre penalizaciones. Simplemente aquí ponemos el ejemplo de España, donde veíais que antes simplemente había una penalización por reactiva inductiva, pues ahora existe hasta el 0,98 de reactiva capacitiva. Por tanto, en todos los periodos de una industria encontramos penalizaciones. En el P6, en España, nos marcará que podemos tener penalizaciones de capacitiva. Del P1 al P5 de reactiva. Ya no existe ningún periodo libre de penalización. Por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que, después de comprobar cómo estamos consumiendo, intentar eliminar ese sobreexceso tanto de inductiva como de capacitiva. ¿Qué dispone Circutor para eliminar la reactiva? Pues para compensar la reactiva inductiva, Circutor tiene baterías de condensadores con maniobra por contactor. Veremos qué tipos de maniobras hay. La primera es la de contactor. Y tenemos dos tipos de baterías, las Optim PNP, que son automáticas con contactor, y las Optim FR PNP, que son con reactancias. Son baterías automáticas con filtros de rechazo. ¿Qué significa esto? Que en instalaciones donde haya una alta carga armónica, si ponemos una batería sin filtros, la batería, el condensador de la batería se dañará, de cualquier fabricante, porque el condensador lo que hace es absorber los armónicos. Se sobrecalienta, envejece y muere prematuramente. Claro, en instalaciones pequeñitas que no sean industria, pues con la factura eléctrica muy probablemente podamos calcular una batería y ser una batería sin reactancias. Podemos mojarnos sin ningún tipo de dudas y ofrecer una batería sin reactancias. Pero la industria, que el consumo es elevado, que ya habéis visto que tenemos muchas cargas distorsionantes, ahí muy probablemente habrán armónicos. Por lo tanto, se requiere una medida, ya sea con fijo o con portátil, para ver qué tipo de distorsión armónica hay para calcular una batería. Nosotros os podemos ayudar si nos enviáis las medidas a Circutor, os podemos ayudar a calcular la batería. Tenemos un WhatsApp habilitado que lo tenemos en la web para que nos enviéis también pequeñas facturas de pequeños comercios para calcular la batería sin filtros. Y tenemos dos opciones de contactor. Tenemos una batería, las primeras que os decía, que son con contactor pero sin reactancias, y los de la derecha, la FR PNP, es lo mismo pero con reactancias para evitar el efecto de los armónicos. Muy importante que si tenéis armónicos, que los midamos, que los acotemos para saber cuál es el armónico predominante y que instalemos una batería con filtros. El consejo, si no sabemos y no queremos medir, siempre irnos a una batería con filtros. Tenga o no tenga, los filtros no van a hacer daño. Por lo tanto, si no sabemos y no hemos medido y tenemos los kilobares que tenemos que compensar y no tenemos tiempo a medir, siempre ir hacia una batería con filtros. Si no sabemos si la carga varía rápida o lenta, pues ir hacia un estático. Aquí tenemos baterías de condensadores con contador estático, con tiristores. Porque os decía, las anteriores es con variación de carga lenta. Cuando la variación de carga lenta sea muy lenta, con un contactor es suficiente. El contactor tarda unos segundos en entrar, unos segundos en salir. Por lo tanto, si la carga es lenta, no habrá problema. Pero si la carga es muy rápida, soldaduras por arco, industria de la automoción, donde tenemos cargas que varían muy rápido, con un contactor no llegaremos a compensar reactiva tan rápidamente. Por lo tanto, puede ser que cuando el contactor entre ya hemos tenido un pequeño consumo de reactiva que se vaya sumando y al final tener una sorpresa en la factura de, a pesar de haber instalado una batería de condensadores, tener un recargo. ¿Por qué es este recargo? Porque el contactor no llega a compensar con la rapidez que se necesita. Para ello están las baterías con tiristores. La serie E sería lo mismo que hemos visto anteriormente, que son niveles bajos de armónicos, es decir, sin reactancias, pero con alta variabilidad de carga. Y las Optim FRE son baterías con alta presencia, ya tienen reactancias, filtros de rechazo y además una alta variabilidad. Cuando no tenemos ni idea y siempre queremos acertar, pues una Optim FR, que es una batería rápida, con tiristores, en contactor estático y con filtros. Eso siempre vas a acertar. Siempre, haya lo que haya, va a hacer una compensación súper rápida y si hay armónicos los va a parar. ¿Ok? Bien, y además las baterías no funcionan solas, las baterías tienen un cerebro. El cerebro es el Smart Trifásico, es nuestro regulador. Es un 3 en 1, es un equipo que compensa, que mide con un analizador de redes integrado con más de 250 variables y que además tiene protección diferencial. Es decir, si hay una fuga, el equipo puede avisarnos y puede desconectar.
Por lo tanto, este equipo, además de hacernos la parte de eficiencia energética, aparte de regularnos la batería, nos hace un gestión y control de alarmas para el mantenimiento. Nos mira las fugas, nos avisa si hay una sobretemperatura dentro de la batería de condensadores y si hay algo dañado dentro de la batería y se produce una resonancia que puede producir un efecto perjudicial en la instalación porque aumenta mucho el THD y puede dañar la instalación, pues también nos avisa, desconecta los pasos que ha de desconectar para evitar esta resonancia y trabajamos en modo seguro. Como os decía antes, en España y en muchos países, en España en concreto, ahora penalizamos P6 con capacitiva y del P1 P5 reactiva. Como veis, el equipo, abajo a la derecha os pongo que tenemos una versión sistema anticapacitiva. ¿Para qué? Para poder programar un coseno de phi del P1 a P5 en reactiva inductiva y un coseno de phi objetivo en el P6 de reactiva capacitiva. Y desconectar pasos de la batería para no entrar en sistema capacitivo cuando estamos en P6. Lo veremos en el webinario que haremos más adelante. Lo habéis visto en el mismo webinario que se repetirá, que ya lo hemos hecho. Si tenéis cualquier duda, pues mandamos un correo y os decimos qué tipo de código o codificación especial tiene el regulador con el sistema anticapacitivo. Pero, claro, os decía antes, tenemos productos para compensar energía reactiva e inductiva. ¿Y la capacitiva? ¿Qué pasa con la capacitiva? Porque vemos que también hay penalizaciones. Pues bien, también tenemos equipos que además de inductivo también compensan capacitivo. No solo desconectar como haría el cómputer, el regulador, en una batería, sino además compensar capacitivas si tenemos capacitiva. El equipo se llama SVG, que dispone de un sistema activo de compensación 100% inmune armónicos. Es decir, es un equipo que inyecta corriente, por lo tanto es un equipo activo, no pasivo, y aunque haya armónicos en la instalación, no se ve afectado. Lo hablaremos en las siguientes presentaciones. Es el formato tipo FQM que hemos visto anteriormente, pero lo llamamos SVG, que es generador estático de reactiva. Static Bar Generator en inglés. Y exactamente igual, lo tenemos en tipo rack mural para redes de 400 y 480. Aquí veis las potencias de 480. A 400 baja ya un poco. Y en lugar de hablar ahora de amperios, como lo haríamos con un filtro activo, porque al final lo que compensan son amperios versus los amperios generados por los armónicos, aquí vemos que es capacitiva, que es reactiva, perdonad. Tenemos el equipo de 30 kilobares, de 60 y de 100 en tipo mural y de 100, 200, 300 kilobares reactivos en tipo armario. ¿Okay? Ampliable también, hasta 100 equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo bueno que tiene este equipo es que podemos programar un coseno de phi objetivo entre más 0,7 reactivo inductivo y menos 0,7 o 0,7 reactivo capacitivo. Y él inyectará tanto en un sentido como en el otro para llevarlo al coseno de phi objetivo. Normalmente coseno de phi 1 inyectará y directamente conseguiremos ese coseno de phi objetivo. En redes que son muy capacitivas, por ejemplo, tipo CPDs, donde hay mucha iluminación y tenemos miedo que el SAI no entre porque si estamos en capacitivo, el SAI puede que no llegue a entrar, montamos unos VG y compensamos esa capacitiva hacia la coseno de phi 1, evitando tener ese consumo y también penalizaciones que puedan haber dentro de la industria. Bien, el cuarto punto es la continuidad dentro de una industria. Garantizar la continuidad de servicio repercute enormemente sobre los índices de productividad. Vemos estadísticas. La media mundial de muertes por descarga eléctrica es unas 133 víctimas por país. Estos datos están desactualizados, los llevamos poniendo hace ya un tiempo. Seguramente esto vaya subiendo. En España se producen más de 7.300 incendios por tema de protección diferencial. La protección protege a personas, protege a instalaciones, pero además ayuda a evitar costes indirectos, porque una apagada puede suponer más de 30.000 euros minuto en el sector de telecomunicaciones, o si estamos en un supermercado, una desconexión puede suponer una cuantiosa pérdida de producto, porque tendremos que tirar todo el producto que se ha podrido, se ha estropeado. ¿Okay? Por lo tanto, la protección diferencial dentro de una industria, aquí he puesto supermercado, pero también podemos tener parte de frigo dentro de nuestra industria, si es cárnica, etcétera, o si es de consumo, ayuda a salvaguardar las personas, las instalaciones y evitar estos costes indirectos por paradas. ¿Okay?
¿Qué equipos existen para asegurar la continuidad? Muy rápidamente, y volveremos a hacer un webinario, como ha dicho Vicente, de sistemas de tierra, de equipos de protección diferencial, etcétera, etcétera. Muy rápidamente, simplemente hablaros de los dos tipos más importantes. Los dispositivos se le llaman MRDC, Monitoring Residual Current Device, en las siglas en inglés, y tenemos relés tipo A o dispositivos tipo A y tipo B. Los tipo A son aquellos que solo sirven para alterna y pulsante. Cuando una red tiene alterna y frecuencias pulsantes, pues se instalaría los equipos tipo A. Pero si esta instalación dispone de cargas en ACDC, sí o sí la protección que haber tiene que ser tipo B. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo, por ejemplo, un variador de velocidad que tiene una conversión de AC a DC y hay una fuga en el canal de DC, en el bus de continua de DC, esa fuga irá a través de los cables de mi instalación. Si el equipo es tipo A, luego lo veremos, puede producir dos cosas. El tipo A no está preparado para fugas en continua, por lo tanto, puede disparar intempestivamente, por lo tanto, parar la producción, aumentar el coste indirecto, aumentar los OPEX y los CAPEX, o que se ciegue el sistema, el relé, que no salte, que no dispare. Si un relé no dispara cuando hay una fuga que puede ser perjudicial, bien puede afectar a una persona o bien puede afectar a una instalación provocando un fuego. Por lo tanto, imprescindible cuando hay cargas con conversión a CDC, migrar a equipos tipo B. Es imprescindible. Si abrís un manual, cualquier manual de un variador de velocidad, veréis que dentro del manual exige o dice que si vamos a protegerlo, la protección diferencial ha de ser sí o sí tipo B. El tipo A, muy rápido. Simplemente quería decir qué significa ultrainmunizado, que nos habéis preguntado mucho siempre que hacemos webinarios. Mira, la normativa de un relé de protección diferencial nos dice que un relé ha de saltar entre el 50 y el 100% de su corriente de ajuste. Es decir, si estoy a 30 miliamperios, el relé puede saltar entre 15 y 30. Nunca más de 30 porque sería perjudicial para las personas, pero sí que tiene un margen, una histéresis de entre el 15 y 30, un 50 y un 100%. ¿Qué significa el ultrainmunizado? El ultrainmunizado no es normativo. El ultrainmunizado es que nuestros relés tienen electrónica, y esta electrónica lo que hace es este margen del 50 a 100 subirlo hacia arriba. Subirlo hacia arriba hacia el 85, para tener una histéresis del 85 al 100%. Es decir, cuando un relé mecánico sin electrónica decimos de entre el 50 y el 100, si está tarado a 30 milis, puede saltar a partir de 16 miliamperios. Sin embargo, si lo hacemos electrónico y ultrainmunizado, a los 16 nunca saltará. Lo que aseguramos que el salto se produzca a partir de los 24, creo que son miliamperios, diría que es el 85% de esta corriente. Por tanto, mucho problema que hay en la industria es que hay variadores, todos los variadores fugan, esos variadores están en una misma línea, se van sumando esas pequeñas fugas y van sumando 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Si el relé es mecánico, el dispositivo de protección diferencial, muy probablemente a 17 dispare, cambiándolo directamente por un ultrainmunizado, que es el 90% o el 60% de las consultas que nos llegan, se soluciona. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo estos 17 miliamperios, 18, pero el límite lo hemos subido a 24. Nunca, siempre por debajo del límite que es 30, para proteger a personas, 30, lo que sea, que esté programado. ¿Ok? Entonces quería un poco el hacer esta diferencia. ¿Qué productos tenemos tipo A? El RGU10C, ahora lo hablaremos, y la CBS4C. Y además tenemos equipos de protección diferencial autorrearmables, como es el REC 4 y el REC Max. Haremos un briefing ahora. Para el tipo B, el RGU 100B, CBS400 y lo mismo, la parte rearmable, el REC B. Muy rápidamente, el relés tipo A, cargas Jonathan, en alterna, sí. estamos ya en tiempo, las 11. Como Auleda luego el lunes que viene explicará la protección diferencial, pásalo muy de puntitas para no Sí, irnos mucho. acabo en 5 minutitos. Perfecto, 5 gracias. minutitos y acabamos. Muy rápido, relés en alterna, RGU 10, CBS 400, el RGU es para un canal, ponemos un transformador, un toroidal para un canal, la CBS es lo mismo para 4 líneas independientes, con nuestros transformadores WGCs. ¿Qué hacemos con estos relés? Protección, prevención y telegestión, porque tienen comunicaciones. Protegemos, prevenimos, porque además damos la prealarma y con entradas salidas avisamos al responsable de mantenimiento de que hay una prealarma, de que la fuga está subiendo hasta un nivel que puede saltar, de forma que fácilmente ajustamos las alarmas, modificamos la sensibilidad y modificamos el retardo. Es decir, es configurable tanto en corriente de disparo como en tiempo. Tenemos el producto Remax VM, muy rápido, es un equipo 3 en 1, es un equipo que tiene reconexión magnetotérmica,
por cortocircuito por sobrecorriente, tiene protección diferencial con reconexión y un analizador de redes. Por lo tanto, este equipo es un equipo compacto que protege de cortocircuitos, sobrecorrientes, fugas y además nos da 250 parámetros eléctricos como un analizador de redes CVM. Y el REC 4 es un equipo que reconecta, es un equipo mecánico que lo ponemos en instalación tipo telecom que está en la montaña o tipo segunda residencia, donde la red cae porque hay una pequeña fuga. Si esta fuga no se mantiene en el tiempo, el equipo reconecta automáticamente sin tener que enviar a nadie a la instalación porque un magneto térmico ha caído, un diferencial ha caído y tenemos que rearmarlo manualmente. Este equipo rearma manualmente para autopistas, para sistemas de telecomunicaciones, para segundas viviendas o viviendas o la primera vivienda. Y lo mismo prácticamente para el tipo B. Recordar, el tipo B es para redes en alterna y continua, sobre todo si hay continua, sí o sí ha de ser este tipo de relé. Tenemos el RGU individual para una sola línea, la CBS para 4 líneas y muy similar a lo que hemos visto con el tipo A, pero teniendo en cuenta la componente en alterna y la componente en continua. Protección, prevención y telegestión, evita disparos, todos tienen comunicaciones y tienen los transformadores. El REC B es lo mismo que el REC 4, pero ya tiene en cuenta también, tiene en cuenta las fugas en continua. REC 4, 2 polos y 4 polos. REC B, la única diferencia es que es 4 polos, aunque se puede conectar a 2 polos. Ambos, 4 y B, a 30, 300 miliamperios. Tiene alarmas y bloqueo, como veis en pantalla. Tiene indicadores LED para evitar paradas de producción y eliminar los riesgos eléctricos. Y con esto acabamos, ya son 3 diapositivas, con el último punto, que es sostenibilidad, que es uno de los más importantes ahora a día de hoy, que es autoproducir energía y utilizar vehículos de energías limpias genera un descenso de los costes productivos en la industria, además de ayudar a mantener el ecosistema del planeta. Esto lo hablará Pera, lo hablaremos más adelante. Simplemente quedan 3 diapositivas con un briefing. Industria con parking, con aparcamiento, que sepáis que tenemos producto para instalar, como son las E-Park, como son las Urban Wallbox, en aparcamientos multiusuario de interior. Los tenemos con Tomasa 230, con Tomasa 400, de 7,4 a 22 kilovatios, tipo Meneques, como veis, o tipo SAE, y lo mismo en la Urban Wallbox, con o sin display. Y en aparcamientos exteriores tenemos las Urban y tenemos las Urban Master Slave. Estos equipos pueden tener, y los anteriores, parte de los anteriores, el cable conectado si tenemos una flota de vehículos y sabemos qué conector tiene nuestra flota, o pueden ser sin cableado. Dependiendo del cable que tengamos, pues lo conectamos a su tipo de conector y lo tenemos, en modo 1, 2 o 3. Bien, y acabamos la última diapositiva, que también explicaremos, si hicimos un webinario hace 2 días, de que tenemos marquesinas para el consumo autogeneración. Es solo esta diapositiva. Deciros que tenemos marquesinas simples, marquesinas dobles, con o sin recarga de vehículo. Como veis abajo, la izquierda es sin recarga, la derecha es una recarga integrada directamente, sobrepuesta sobre el poste de la marquesina, simples o dobles. Y ahora lanzamos una que es la de arriba, que es la PVS2R, o todo lo que acaba en guión R, que son marquesinas con el punto de recarga ya dentro de la propia pata de la marquesina. Por lo tanto, no tenemos que hacer ningún tipo de obra, no tenemos que conectar nada, ya lo tiene integrado en la pata. Importante, autogenerar nos hará rebajar la factura eléctrica, ser más eco-friendly, ser más respetuosos con el medio ambiente, y si además tenemos recarga vehicular, pues podemos solventar la parte de recarga directamente en la marquesina. Y como decía Vicente, y con esto acabo, simplemente animaos a que entréis en la página circutor.es, tenéis marcado a la derecha el newsletter y suscribiros, porque los diferentes webinarios que estamos haciendo se están llegando las presentaciones en PDF, pero ya pronto vamos a subir los vídeos de forma masiva a nuestro canal de vídeo. A través del newsletter informaremos a todos los usuarios de que los vídeos ya están disponibles, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si queréis estar al día de nuevos webinarios, si queréis estar al día de los vídeos cuando estén subidos, nuevos productos que lancemos, os animo a todos a que os suscribáis al newsletter.
Con esto acabamos. Siento haber acabado 5 minutitos después de de la hora prevista. Como veis, a modo de resumen, todos los webinarios que hemos hecho, todo el producto que ya hemos entrado en profundidad, tiene cabida dentro de la industria, como habéis visto. Esto era este pequeño briefing de que todo es aprovechable, todo conjuntamente puede hacer mucho más eficiente nuestras instalaciones y realmente conseguir un ahorro y ser sostenibles, que es lo que estamos buscando por parte de Circutor, siempre con el producto más innovador posible. Vicente, creo que quieres hablar, ¿verdad? Sí, no, bueno, más que nada, vamos a entrar en las preguntas porque hay muchísimas y podéis seguir haciéndolas por el chat. Pero antes, Jonathan, felicitarte una vez más por una muy buena presentación, una brillante presentación, ¿no? Porque es muy difícil lo que has hecho de dar tanta información en tan poco tiempo, ¿no? Pero desgraciadamente sabemos que online ya pediros una hora es pediros mucho y de verdad que te digo, Jonathan, tú no habrás podido estar mirando. No, no, no he Hemos podido. pasado de las 800 personas y las has mantenido entre 695 y 810 ahí en todo el rato. Así que, oye, felicitarte una vez más. Muchas Eh, gracias. Pasamos a las preguntas, ¿vale? He ido anotando, podéis seguir haciendo. Mira, Sergio Rubio pregunta, ¿qué tipo de comunicaciones industriales son las más estándar? CAN, Modbus, Longworth, TCP/IP. Hay mucho tipo de, y dependerá del país, hay mucho tipo de, hay mucha variabilidad, pero lo más estándar a nivel de momento, a nivel de gestión de equipos, no, no hablo de comunicación industrial, porque tenemos que separar un poco lo que hacen las máquinas con los PLCs de lo que hacemos para la gestión de dispositivos que tenemos en una red industrial. El Modbus sigue siendo el Modbus RTU y el Modbus TCP sigue siendo de lo más encontrado, de lo que más se encuentra dentro de la industria. Ya sea por un medio 485, que es un cable partenzado, ¿ok? O bien a través de Ethernet con un RJ45, son, bueno, como el cable de Ethernet que tenemos para los ordenadores. Luego en edificios y tal, ya encontramos diferentes KNX, encontramos Longworks. Dentro de la industria también podemos, dependiendo del país, encontrar Profibus, Longworks, Envas, pero lo más habitual para gestión sigue siendo, de momento, el interno es el Modbus. Vale, pues venga, te lanzo otra pregunta. Fernando Resua nos dice, el analizador CVMA 1500 clase A eh, es clase A 100%, que se usa en cabecera para asegurar la calidad de energía. ¿Es precintable tanto los borneros como las botoneras de programación? Lo suelen exigir los distribuidoras. Es un equipo que es clase A y lo que hacemos no es precintable directamente, lo que cuando un cliente lo instala le decimos que lo ponga en un gabinete, en un cuadro que sea precintable. Entonces, con Endesa, por ejemplo, estuvimos hablando ya hace años de este tema, de si el equipo en sí tiene que ser precintable o puede venir dentro de una caja y no hay problema por ponerlo dentro de una caja precintable. Vale, pues venga, vamos ver, a ver otra. Espera, que las estoy poniendo todas en un Excel para que no nos dejemos ninguna. Bueno, ninguna no va a ser posible porque hay muchísimas. Estoy haciendo Todo una. tan genérico, sí, 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 no te estoy haciendo un preocupes. resumen de las que entiendo que son de interés más general, ¿eh? Hay algunas que yo os he respondido por privado y otras nos las podéis hacer a nuestro correo circutor @circutor.com. Mira, José María Montanero dice, en el caso de conectarnos a un contador de suministro eléctrico y obtener toda la información, ¿sería lo equivalente a lo que se tiene con un analizador de redes? Depende, depende. Me he puesto en modo gallego. Depende. Hay contadores de facturación. O sea, cuando digo depende si el contador es circutor o no es circutor y depende de la potencia. En contadores industriales normalmente es un tipo 1, 2, 3, incluso un tipo 4. En los tipo 4 con los contadores de circutor, sí algunas variables. Es decir, el circutor da la energía. Lo que ha de dar un contador para compañía eléctrica al final son la curva de energías, los cierres y la máxima demanda. Entonces no están obligados ningún contador por el protocolo IEC 870, que es el que marca el contador, para calcular qué tipo de batería, si la batería de industria necesita o no necesita filtrado, pues ahí sí que necesitamos un analizador de redes portátil. Sin embargo, si vamos a contadores que no son de circutor, creo que la gran mayoría, como son fabricantes exclusivos de contadores, se basan en el protocolo IEC 870, el 60870,
barra 5, barra 102, que es el que marca el contador a nivel español, que ahí solo habla de ese protocolo, no te habla de Modbus. Muy probablemente no podremos sacar más información que las curvas de carga, los cierres y los eventos del equipo. Mira, hay muchísimas de reactiva, pero os iba respondiendo individualmente, pero al final he respondido de manera masiva. Mañana a las 10 tenemos a Víctor Castillo que nos dará el de reactiva y os invito a que os conectéis porque era imposible responder todas las de reactiva. Y si no, insisto, por correo, encantados de responderos. Mira, de Ferran Valls dice, ¿vuestro sistema de gestión energética puede incluir señales de otras energías y equipos como consumo de vapor? ¿Con qué equipos de medida de otras empresas? Vale, me gusta que me hagan esta pregunta. Dos temas a comentar aquí. El software de gestión energética, que es Power Studio, dispone de una versión que se llama Power Studio SCADA Deluxe. El Power Studio SCADA Deluxe te permite añadir cualquier driver genérico de cualquier fabricante del mundo que utilice Modbus. Entonces, si estos equipos hablan Modbus, los podemos integrar. Y también es receptor de OPCs. Es decir, si hay un SCADA OPC que recibe esas señales de proceso de esos equipos, también el Power Studio SCADA Deluxe puede absorber señales de un software OPC que ya haya recibido ese tipo de señales. Por lo tanto, hacemos directo o lo hacemos otra vez de software. Y además tenemos un data logger nuevo que ya lanzaremos este mes, ya os hablaremos, se llama la NDS, aún de momento no lo conocéis porque no está lanzado, donde es un data logger para conectar ciertos equipos y bien pueden ser Circuitor o bien pueden ser genéricos Modbus. Y exactamente lo mismo, hacemos el mapeo de memoria Modbus y leemos equipo Circuitor y no equipo Circuitor. No haré Vale. más spoiler, no haré más spoiler. Perfecto, mira. Silvestre Lorda dice, con el tema del certificado de calibración, ¿se podría utilizar para reclamaciones a empresas de suministradoras de energía? Teóricamente, sí, teóricamente la clase A, te permite esto, te permite poder ir a juicio, poder hacer una reclamación vía judicial. Yo cuando hablo de estos equipos, y yo muchos años ya hablando de sistemas de calidad, no solo con vosotros, sino también con las eléctricas, bueno, lo que recomiendo es hablar con ellos de forma amigable, es decir, no decir, te voy a reclamar y te voy a poner en juicio. Tanto un equipo clase A como un equipo clase S, los datos son confiables. Los datos, si el equipo dice, no, mi equipo es clase S, aparte, clase S no sirve para reclamar, pero los datos son tan confiables casi como los de un clase A. Por lo tanto, lo normal es que se negocie, no se reclame. A mí me gustaría cambiar, a vez que hagamos una charla y hablemos de este tema, el reclamar por negociar. Ahí sí, si ellos te han generado un problema, una sobretensión, esa sobretensión te ha causado un daño, etcétera, etcétera, con tu equipo clase A, lo mejor es un clase A, obviamente, puedes ir a negociar. Yo te diría, sí, es llamarlos, antes de haberlo presentado, etcétera, etcétera, llamarlos y decir, oye, mira, te he tenido este problema. Las distribuidoras ya tienen en su punto frontera normalmente analizadores de calidad de suministro. Por lo tanto, lo que harán es comparar ese dato vuestro de vuestra incidencia con el suyo. Puede que el dato sea interno, que hayas tenido algo, un problema tuyo interno, y te dirán, no, pues mira, mi analizador no ha detectado nada, por lo tanto, si tú llegar a juicio. Pero si ellos ya te demuestran que es así un problema tuyo, por lo que sea, pues sabemos que podemos tener problemas internos dentro de esa instalación, pues al final es negociarlo. Si es nuestro, no es nuestro. Y si realmente ha pasado, no suele haber ningún tipo de problema en que ellos asuman su parte. Al menos lo que yo me he encontrado. Mira, Jonathan, tenemos tanto Sergio Rubio como Daniel Cobo que nos preguntan respecto, bueno, te leo la de Sergio Rubio, pero Daniel más o menos pregunta lo mismo. Dice, ¿qué soluciones hay respecto a la ciberseguridad en Wi-Fi para redes corporativas? Esto es cuando hablabas de Perdón, MyBox. ¿puedes repetirme? Sí, respecto a MyBox, preguntan, ¿qué soluciones hay respecto a la ciberseguridad en Wi-Fi para redes corporativas? Pues tendría que profundizar con el responsable de producto exactamente a ver cómo han implementado el tema de seguridad, porque ahora mismo ese dato no lo tengo. Tendríamos que comentarlo. Sé que tienen su algoritmo, etcétera, etcétera, pero no sabía llegarte a describiros cómo lo está haciendo. Sí, pero sobre todo lo más importante es que nosotros no le preguntamos al equipo, sino que es el equipo el equipo en que envía información hacia la nube. El funcionamiento de este equipo es que genera un túnel virtual entre la nube y el equipo. Entonces, una vez nos conectamos, simplemente utilizamos una red Wi-Fi, los logueamos con usuario y contraseña para que nosotros generar este túnel. Y este túnel se hace directamente, como si fuera una VPN,
entre la nube y el equipo. Entonces no dejamos entrar, no entra un tercero ahí dentro. Pero cómo lo encripta y tal, eso es otro tema. Mira, Juan A, entiendo Juan Antonio Sánchez, dice, bueno, sí, hola, MyBox no necesita enrutarlo. ¿Cómo se hace con la red de Wi-Fi protegidas por la contraseña? Bueno, lo que decía, necesitamos un usuario y una contraseña. Eso sí, lo que como él genera automáticamente, cuando nos conectamos a usuario y contraseña a una red wifi, ¿qué hacemos? Pues nos conectamos a internet. Cuando una vez el equipo está conectado a internet, lo que hace es hablarse entre él y la nube, generar esta VPN virtual, este túnel, y a partir de ahí el equipo ya empieza a enviar datos a la nube. Esto, por ejemplo, nos pasa mucho en países donde teníamos problemas con las tarjetas 3G. Antiguamente, antiguamente equipos que tenían tarjetas 3G, el proxy de la telecom no te daba realmente una IP, te daba una IP de un router. O sea, la IP que obtenía el equipo era una IP que era la misma del router de la compañía eléctrica, que permitía al equipo ir a internet, pero no permitía a un software preguntarle al equipo, porque ese software se quedaba en el proxy de la telecom. Ahora con este sistema lo que hacemos es olvidarnos del proxy también de la telecom, ya sea si vamos por 3G o nos olvidamos de proxy si vamos por Wi-Fi. Automáticamente, si él tiene conectividad a internet, si él es capaz de subir y ver que hay internet, a partir de ahí ya se enlaza con la nube, genera un túnel y empiezan a verse entre ellos. Mira, hay varios asistentes también, como Daniel Calvo, bueno, varios que nos están preguntando sobre protección diferencial tipo A, tipo B. Es complicado responder a una única pregunta. Nos invitamos al del lunes de la semana que viene a las 10 de la mañana de Joan Auleda. Julio Gorris pregunta, ¿en qué parte de la instalación hay que instalar el filtro activo? ¿La respondes tú? ¿Quieres que la responda yo? O como quieras. No sé lo Eh, que... si quieres hablar, bueno, venga, hazla tú. no, respóndela tú, venga, respóndela. Bueno, el filtro activo al final dependerá de a partir de dónde, cuándo, a partir de qué parte de la instalación quieras limpiar. ¿Qué quiere decir esto? Si tienes una carga que está generando mucha tasa de distorsión armónica y solo es esa carga dentro de tu instalación, obviamente puedes llegar y ponerlo ahí. ¿Qué hará el filtro activo? De ahí hacia arriba filtrará. Si esa carga o esa cuadro o esa parte de la estación es el que tienes el gran problema armónico, porque hay cargas muy generadoras de armónico, pues lo podrás poner ahí y se limpiará esa sinusoide, esa forma de onda, eliminar los armónicos de ahí hacia arriba. Otro tema es si el transformador es tuyo. Si el transformador es tuyo, quieres asegurarte, o por normativa, no puedes subir cierta carga de distorsión armónica hacia la red de distribución, pues será en cabecera. ¿Okay? Entonces lo podemos tener tanto en una carga como en cabecera. O podrían estar en paralelo. Se podía conectar filtros en paralelo, en diferentes partes de la instalación, pero siempre en paralelo, nunca en serie, ¿eh? Porque en serie sería un problema porque uno vería al otro, el otro vería al uno, y lo que inyecta el uno lo vería al otro y lo volvería a inyectar. Sería un pez que se muerde la cola. Pero tanto en cargas que distorsionan, en líneas que distorsionan, en acometida o en diferentes partes de la instalación haciendo una instalación en paralelo. Muy bien respondida, Jonathan. Le preguntaba porque yo sí que había estado de Product Manager infiltrado, pero Jonathan es un Por crack, eso. sabe de todo, sabe de todo. Oye, una cosita, me indican, y lo acabo de comprobar, y es así de correcto, que ya hemos llenado también el de mañana. Lo siento, no os preocupéis, lo seguiremos repitiendo y los que tengáis preguntas, pues nos las hacéis enviar, nos las hacéis llegar por email. Vamos a ver si podemos abrir unas 50 plazas más, ¿vale? Voy a intentarlo con nuestro community manager a ver si me deja de hacer un poquito de overbooking, porque normalmente no se acostumbra a conectar el 100%, y vamos a valorarlo. Yo creo que sí, que 50 plazas más podremos abrir. Venga, de Bruno García dice, requiere mucho consumo de energía el AFQ al tener que inyectar una corriente. A ver, agua. Bueno, es una carga más, obviamente. Pero lo que solemos, lo que hemos comprobado es que lo comido por lo servido a nivel de consumo. Es decir, también estamos afectando al consumo de la instalación. El consumo del equipo al final será el que comparta, el que haga bajar el consumo de la instalación y se va a equilibrar el sistema. Pero sí, obviamente tiene su consumo. Vale, perfecto. Dependerá. Sí, sí, bueno, es lo que dice. A ver, el filtro así, aunque es una carga, no consume una corriente para inyectarla, es la misma corriente que la limpia, podríamos decir, ¿no? Lo que decía Jonathan, ¿no? Lo que nos consume es las pérdidas de
por favor, al final lo que hace es la corriente que hay disponible en la instalación, él o la limpia o la pasa de una fase a la otra, ¿vale? También explicado de una manera rápida. Modifica los vectores y los ángulos. Para hacerlo de forma un poco teórica, modifica los vectores tanto en magnitud como en ángulo para intentar equilibrar, es decir, el mover amperios de una fase a otra. Yo esta pregunta no me vería capaz de responderla, pero te la lanzo, Jonathan. Benjamín Vázquez dice, ¿es lo mismo aumentar la capacidad del transformador que colocar uno con la misma potencia con un factor K? ¿Es lo mismo? Dice, ¿es lo mismo aumentar la capacidad del transformador que colocar uno con las mismas potencias con un factor K mejor, entiendo? Un mejor factor K. Bueno, al final, a ver, al final todo depende, es decir, todo depende del precio. Claro, al final el circuitor, el problema que tienen nuestros clientes, el problema que tenéis vosotros muchas veces es tema de precio. Y a veces lo técnico con lo que se ha de ofertar dentro de una instalación, pues se ha de balancear con el precio. Es decir, el instalar un transformador con un mejor factor K seguramente sea más caro que tener un transformador de menor potencia y nosotros internamente en la instalación hagamos que no se sobresature ese transformador. ¿Vale? Entonces dependerá del tipo de industria, de cuánta potencia haya. Claro, el transformador puede ser pues, de una potencia baja a una potencia muy alta. Eso es hacer cálculos siempre en cada instalación. Es ver que nos sale el precio con un factor de desclasificación menor o mayor y ver que nos saldría pues cómo nosotros podemos proteger la instalación para salvaguardar todo lo que está llegando al transformador para que no nos sature. Ya sea corrientes de neutro, ya sean los propios armónicos que lo sobrecalientan, pérdida de efecto Joule, las pérdidas en el hierro. Todo esto que tenemos en la instalación afectará y obviamente dependiendo del factor K estará más o menos saturado. Entonces depende mucho de lo que he comentado. Y a veces simplemente compensando en la reactiva ya descargamos También muchísimo el transformador. Mira, de Borja R, dice, las baterías de condensadores las recomiendan es hacer el montaje lo más cerca de la red. El filtro activo se recomienda montarlo más cerca de la entrada. Bueno, esta te la respondo yo, la he respondido antes, Jonathan, ¿no? Siempre, bueno, tanto en la reactiva como en el tema de filtrado, lo técnicamente más correcto sería eliminar la reactiva o los armónicos lo más cerca posible de la carga, ¿no? De quien consume la reactiva o de quien genera los armónicos, ¿no? Pero al final sí que tenemos que buscar soluciones globales y por eso normalmente se instala cerca del transformador para descargar el transformador y no tener problemas de calidad en la tensión, tanto por reactiva como por armónicos. Mira, Daniel Calvo, ¿el regulador smart trifásico tiene algún tipo de comunicación externa? ¿Cuáles serían? Perdona, que estaba leyendo también otras preguntas. Dime. Vale. Dice Daniel Calvo, dice, ¿el regulador smart trifásico tiene algún tipo de comunicación externa? ¿Cuáles serían? Bueno, el regulador tiene comunicaciones RS485. ¿Vale? Entonces lo podemos convertir a Ethernet con un conversor a Ethernet o lo podemos directamente conectar a 485. 485 es o directamente a un PC o a través de otros equipos en un bus serie de hasta 32 equipos, 1 kilómetro 200 metros, con un cable trenzado y apantallado. Bien por 485, bien a través de un conversor Ethernet, lo podemos conectar con el software Power Studio y lo que te hará es monitorizar todas las variables en tiempo real, te dejará programar las alarmas de estos relés que hemos visto sobre temperatura, etcétera, etcétera, y luego el software te capturará toda esa información a base de datos para poder hacer una gráfica, una tabla, pero la comunicación que tiene el canal es un Modbus RTU en 485. Vale, mira, José Bernardo nos dice cuál es la diferencia principal en construcción entre los filtros activos y los equipos SVG. Bueno, esta es igual, te la sabes mejor tú, pero al final el SVG constructivamente, físicamente es muy, muy parecido, pero los embarrados son un poco más grandes. Cuando tienen más potencia, porque solo se dedican, es muy parecido al firmware, al de la FQ, pero decía que la FQ, el filtro activo, sirve para la compensación de energía reactiva, para el filtrado y para el equilibrado. Este solo hace compensación de reactiva. Al solo hacer compensación de reactiva, podemos obtener más potencia. Entonces, si hacéis el cálculo, porque el filtro activo es corriente y el SVG es potencia, si hacéis el cálculo verás que la corriente es superior, en el modelo de 30 es superior al modelo de 30 amperios de la FQ. ¿Eso por qué es? Porque también la parte mecánica interna está más sobredimensionada en un SVG. A pesar de que la parte física sea igual.
en el gabinete y Correcto, tal. lo has explicado muy bien. Es un tema de poder térmico, ¿eh? Cuando introducimos los armónicos tenemos mucha más disipación y entonces tendremos que dar menos corriente. Y si solo le dedicamos el módulo de potencia a la reactiva, podremos compensar más reactiva y dar más amperios. A ver, Daniel Cobo, mira, esta es un clásico, yo creo que vale la pena, ¿no? Dice, el MRCB ultrainmunizado, ¿qué diferencia tiene con el SI Bueno, superinmunizado? lo que os comentaba antes, yo a veces hago un poco la broma. Creo que aquí hay también un compañero que lleva el tema de protección diferencial. Super, ultra, mega, hiper, super, mega, hiper, lo que queramos. Voy a decir nada y todo. Es decir, son unas siglas, el super, mega, ultra, de los fabricantes, que no son normativas. Lo único que lo hacemos es para recordar al cliente final de que un ultra inmunizado, en nuestro caso, lo que hace es subir este margen de disparo, que la norma dice que es entre el 50 y el 100%. Por lo tanto, lo decía, si yo tengo un equipo de protección diferencial atarado a 30 miliamperios, me puede saltar, según norma, entre el 15 entre 15 miliamperios y 30 miliamperios. Cuando ponemos la sigla de superinmunizado de Schneider, nosotros ultra inmunizado, podríamos poner super mega ultra y parecer los más chulos del mercado. No, el tema es indicarle al cliente de que ese equipo de protección diferencial, el disparo se asegura entre el 85 y el 100%, en nuestro caso. Por lo tanto, es lo que decía antes, si tienes fugas muy cercanas a 15, 16, en este caso, en este ejemplo, no te vas a saltar. Mira, Víctor Santos hace una pregunta en esta línea, dice los ultrainmunizados no son tan bien para discriminar los armónicos. Correcto, ¿eh? Un ultrainmunizado tiene tres aspectos, como nos decía Jonathan, el porcentaje de nivel de fuga de disparo, las altas frecuencias, o sea, los armónicos, hace un filtraje. Esto lo podemos hacer, os lo explicará Joan Olera el lunes, porque 30 miliamperios a 500 hercios, pues no serían perjudiciales para el cuerpo. En cambio, 31 miliamperios o 30 miliamperios a 50 hercios ya son perjudiciales. Ya os lo explicará Joan Auleda. Y la tercera sería también contra corrientes de pico, ¿vale? Contra Iris current, ¿no? Corrientes tipo rayo, ¿vale? Yo insisto, aquí el lunes Joan Auleda entrará Sí, en más profundidad. de hecho, el tipo A es alterna, es pulsante y son los 1000 hercios, si no me equivoco, lo dirá Joan. Es inmune hasta los 1000 hercios, diría. Vale, mira, David Rodríguez dice, ¿cómo puedo eliminar las derivaciones diferenciales causadas por un variador de frecuencia? ¿Me ayudaría un filtro de armónicos en este aspecto? Las fugas, no. No, a ver, aquí hay dos temas. Sí y no. Es decir, depende. Me pongo otra vez en modo gallego. Depende. Como hemos visto, es que hay tantas variables dentro de las instalaciones que pueden afectar a tantas cosas que podría ser. Y lo explico. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un variador y yo tengo en esta instalación una alta tasa de distorsión armónica en tensión generada por mis cargas de mi instalación, mientras más suba la tensión y la distorsión, tanto la tensión como la distorsión, más me va a fugar el filtro MC de ese variador. Por lo tanto, ¿puede reducir un filtro activo esa fuga? Si el THD es alto, lo podemos reducir. ¿Qué recomiendo yo? Una es separar circuitos. Si las fugas están sumando entre variadores en una misma línea y están superando el límite, primero, tipo B, porque un tipo A ya hemos visto que puede saltar intempestivamente, no entenderá la señal en continua, si la fuga es en continua, y puede que esté saltando con 10 miliamperios, me lo invento, y cuando con un tipo B te saltaría a los 30 o a lo que pongas, pero un tipo A te puede saltar, un tipo B no, eso es un tema. Primero poner tipo B. Y segundo, si la fuga es lo suficientemente alta, porque en verdad hay muchos variadores colgados de una línea, no queda otra que separar circuitos. No queda otra. Es separar circuitos y hacer dos líneas para que esa fuga se ponga a la mitad. Perfecto. Ahí vamos ahora por Sergio Layunta. Entiendo que las instalaciones fotovoltaicas siempre relés protección tipo B. Mira, esta, si quieres, la respondo yo, Jonathan. A ver, Venga. aquí hay varias contradicciones. Si vamos a la instrucción, al reglamento de baja tensión y miramos la ITC, la instrucción técnica complementaria, la número 40, no nos habla de la protección diferencial, pero podemos llegar a una interpretación de lo que nos está diciendo es que no podemos poner protecciones tipo AC, o sea, la básica.
y ahí sí que deja a criterio la A, hoy hacer recomendaciones sería para poner la B. Pero si vamos al RD 244/2019, allí sí que dice explícitamente que no se puede poner AC, que tiene que poner protección diferencial tipo A, pero nunca va a estar de más nunca nos van a, no es limitativo hacia arriba, es limitativo hacia abajo. No prohíbe poner tipo B, lo que prohíbe es poner tipo AC. La tipo A sí que está permitida. Pero al final nosotros la recomendación siempre que hacemos es ir al criterio del fabricante, del inversor o preguntarle al fabricante del inversor. Y veréis que algunos de ellos ya lo indican, que para un buen funcionamiento del inversor y para evitar disparos intempestivos y para poder dar las garantías, es necesario poner protección diferencial tipo B. ¿Por qué? Porque el inversor tiene la parte de electrónica de potencia en continua que puede fugar en continua. ¿Vale? Explicado también muy rápido, para no entrar en detalle, pero Joan Auleda lo explicó el otro día bastante bien y si vemos que sigue bien interés, volveremos a hacer el webinario. David Rodríguez dice, si tengo varias estaciones de bombeo, ¿puedo centralizar en una misma pantalla con Power Studio la señal de marcha y consumo de cada una de las instalaciones? ¿Qué analizador me haría falta para ello? Vale, dos temas. Sí, si los controladores que tienes, bueno, es consumo, ¿no? Hemos dicho. Si ya tienes analizadores y van en Modbus, lo podemos llevar a través del Deluxe. Y si no, con cualquier analizador de redes. Si es bombeo, pues tenemos que definir si lo quieres de carril DIN o de panel, dependiendo de tu tipo de instalación. Y escogeríamos. Yo que te diría un CVM E3 si es carril DIN, un CVM C10 si es panel. Y llevarlo al software. Pero, spoiler otra vez, el nuevo EDS Line que vamos a lanzar es un equipo de 3 módulos que tiene un software integrado. SSG está integrado, tiene un data logger. Y ese software ese equipo puede leer ciertos equipos circuitor y no circuitor. Y dentro podemos hacer pantallas SCADA y también simulación de informes. Y tiene un puerto Ethernet o puede tener un modem 3G. Por lo tanto, la respuesta es sí, te lo puede llevar a un PC y sí también te lo puede llevar a este data logger, que bien lo pones en una red Ethernet con el cable Ethernet o bien lo pones por 3G y desde cualquier ordenador o de cualquier incluso teléfono móvil podrías llegar a acceder a sus pantallas que hayas generado para ver el estado del bombeo, si tienes pérdidas de líquido, no tienes pérdida de líquidos, cómo están las electroválvulas, si los circuitos están abiertos, cerrados, de una forma muy sencilla. Haremos un webinario muy probablemente no, seguro, cuando lo lancemos. Es un producto que tenemos bastante ya acabado, estamos acabando la documentación y es bastante interesante para este tipo de aplicaciones, porque con un solo equipo lo podemos comunicar Ethernet o 3G y tienes ese software embebido para ciertos equipos y ves pantallas SCADA, y botoncitos para abrir, cerrar remotamente, lo que queráis. Sí, Vale, la mira, respuesta sí. ya normalmente no queremos tomaros más de media hora, pero bueno, entendiendo que es de vuestro interés y todavía tenemos pues más de 400 personas, vamos a seguir y oye, o tenga que abandonar el evento, oye, lo entendemos, nos hemos robado una hora y media. Mira, tenemos 6 o 7 preguntas más Venga, solo. va. Benjamín Vázquez, ¿cuándo se utiliza 30 miliamperios o 30 áreas cuando podemos garantizar una toma de tierra? A nivel, pues no se puede garantizar 100%, no tenemos inspecciones técnicas que nos garanticen nuestras tierras, entonces por eso la obligatoriedad de los 30 miliamperios. Y los 300 miliamperios en la industria, ¿por qué? Dice que en la industria no es importante proteger las personas, sí, pero como digo, ya está garantizada la toma tierra que antes de circular la corriente por el cuerpo humano se derivaría por la toma de la tierra. Y los 300 miliamperios entonces son porque si cogemos 230, que sería la tensión fase neutro más normal en España, y lo multiplicamos por los 300 miliamperios, nos da una potencia de 69 vatios. Y el reglamento considera que un riesgo de incendio es a partir de una potencia de 70 vatios. ¿Qué quiere decir? Que si con estos a partir de 70 vatios ya tendríamos suficiente energía para quemarnos el dieléctrico de un conductor, el devanado de un motor o cualquier elemento que pueda haber en la instalación susceptible de generar un incendio a partir de los 70 vatios. De ahí viene el 30 o el 300. Pero insisto, esto Joan, os lo explicará muchísimo mejor que yo el próximo lunes.
Sí, lo veremos porque la Tierra depende mucho también de este valor. Podéis encontrar instalaciones de que tenéis un valor más bajo que no son 30 y decir, hostia, por no cumplir la normativa. Y el tema es, si cumple la normativa, porque lo que tenemos que asegurar es esta tensión de contacto, bueno, la corriente al final que circule por el cuerpo que sea menor a X. Vale. Vicente, Sí, seguimos. mira, David Rodríguez, ¿tendría sentido para una estación de bombeo de consumo fijo una batería de condensadores escalonada? La maniobra de arranque y paro de una estación de bombeo es aconsejable que la batería de condensadores esté conectada o desconectada. ¿Y por qué? No, tú eres experto en reactiva, te dejo a ti esta, ¿no? Yo me sorprendes cada día más, Jonathan, porque veo que eres experto en todo. No, bueno, a ver. No, la puedo responder, pero bueno, No, sé que esto te gusta a ti. no, a ver, ante una única carga en una estación de bombeo. Lo que pasa es que normalmente una estación de bombeo acostumbra también a haber Eso. o más de una bomba o incluso bombas de reserva, ¿no? Entonces, si tú la pones dedicada a una única bomba, tienes que poner una por cada bomba e inclusive una también por la bomba de reserva, ¿no? Pero sí, si fuera sí que, de hecho, es lo más correcto, es, como decíamos antes, poner la compensación en la carga, ¿no? Entonces, si tenemos pocas bombas, sí que puede ser. Lo que sí que tenemos que tener cuidado con la nueva penalización de energía reactiva capacitiva, que este condensador, que no sería fijo, sería un condensador automático, pero con un único escalón. O sea, lo que haríamos es que cuando se active el contactor de la bomba, dé entrada al contactor del condensador. Y referente a la segunda parte de la pregunta, si tenemos que dejar pasar como lo dice, la maniobra de arranque, pues depende. Si es un arrancador suave con electrónica de potencia y vamos a poner un equipo sin filtros, pues claro que tendremos que dejar, tendremos que darle la conexión al condensador sin reactancia cuando haya acabado el ciclo de arranque. Pero aquí lo que recomendamos, siempre cuando hay estrella triángulo, un arrancador directo, es poner un condensador con una reactancia, un conjunto de LC, y entonces ya lo podemos conectar en el mismo momento de arranque. ¿Y por qué? Porque inclusive en el momento de arranque, si arranca en vacío, el consumo de reactiva inductiva va a ser superior en el momento de que esté en carga. ¿Vale? Mira, te lanzo otra de Isidoro González. Esta sí que es para ti. ¿Cuál es la normativa que exige hacer seguimiento de datos energéticos que comentaste en la pantalla necesidades de sistema de gestión energética? Necesidades, ¿cuáles? Pues repite. Dice, ¿cuál es la normativa que exige datos energéticos que Vale. Sí, mira, ya la ISO 50001 ya te está diciendo que para pasar este tipo de certificación ya tienes que tener datos trazables, analizables, reales, que ya no valen en el tema de facturas. Y luego está el Real Decreto 57 barra 2019, diría, o 52 barra 2019, que es la transposición de una norma europea, también que se está la famosa 20 más 20 más 20, ahora no me recuerdo de cabeza el nombre del Real Decreto barra 2017 o 2018, donde también te está diciendo que el 85% de los datos de consumo de una instalación, al menos ese 85%, tiene que estar guardado y trazado. Si van a hacer una auditoría a este tipo de empresas, que también las marca el Real Decreto, y no tienen este tipo de información guardada en una base de datos trazable, etcétera, etcétera, accesible, verificable, pues podrían incurrir una serie de multas. Por lo tanto, si queremos la certificación ISO 50001, te lo pide. Y si somos empresa de más de 250 trabajadores en España, balance neto, lo digo de cabeza, balance neto superior a 43 millones de euros, a facturación superior a 50 millones, o somos una multisede, este tipo de empresas en España están obligados a tener este tipo de sistemas, con un auditor interno dentro de su empresa y trazar esto, el 85% de todos sus consumos en una base de datos. Bueno, en nuestra web encontraréis un artículo Sí, hicimos un específico artículo. sobre cuál es la legislación vigente para el tema no tanto de sistema de gestión energética, sino de auditorías para eficiencia energética. Exactamente. A ver, Isidro González también nos pregunta cuál es la normativa de penalizaciones de reactiva. Ahora hay dos, la penalización de reactiva inductiva y la de capacitiva. La de reactiva inductiva no me acuerdo porque es de finales del 2009 y no recuerdo cuál es el Real Decreto, pero la de capacitiva sí que me acuerdo porque es muy vigente, que es la circular 3/2020
de la Comisión Nacional de Mercados. Pero también en nuestra web, si vais al buscador y poner penalización de reactiva, circular, Real Decreto, encontraréis porque tenemos muchísimos artículos colgados. El de eficiencia simplemente que un compañero me lo ha chivado de circulador, es el Real Decreto 56/2016, el de España, que transpone la directiva 2012/27 UE. Simplemente era, ya lo tenemos el dato. Yo te iba a decir 56, pero no me la he querido jugar, ¿eh? Ha habido alguien que Sí, tiene... es que me lío siempre, porque hay tantas normas que al final de cabeza te lías. Nah, es que para eso estemos los especialistas. Sí. Mira, Alberto Pérez dice, en el filtro activo la onda solo queda corregida aguas arriba, en la instalación continúa una onda defectuosa, bueno, yo creo que es lo que ha explicado Jonathan antes, ¿no? Sí, Queda siempre corregida del punto de conexión hacia arriba. Por eso, hacerlo lo más próximo a la carga posible. Angie Chire dice, ¿el A1500 cuenta con memoria incorporada? ¿Es posible que analizadores como el C10 o C4 se puedan colgar de esta? En caso de que sí, ¿cuál sería el tiempo de grabación? Vale, el A1500 tiene una memoria aproximadamente de un año, pero ese es para él mismo. Él tiene un servidor web donde tú entras y accedes a él, a sus eventos de calidad, etcétera, etcétera. No sirve para dar memoria a otros tipos de equipos. Sin embargo, el actual EDS, que ya lo tenemos en cartera de hace muchos años, o el nuevo EDS que yo os comentaba antes, es un data logger, es un equipo que tiene el software embebido dentro, vacío, a la espera de conectarse con equipos Circutor. Y ahí, si conectamos equipos Circutor, pues tendremos más de 2 años y de 3 seguramente de medidas, porque el equipo tiene 1 giga de memoria y si conectamos 2, 3, 4 analizadores, seguramente nos vamos más de 2 años de datos con un periodo de 10-15 minutos. Vale, Te gracias. diría que más de 2 años, a 10 minutos, pero bueno, para no hacer ahora tampoco cálculos. Mira, vamos ya a la penúltima. Dice Javier Pastor, nos pregunta, no se ha hablado sobre los EDS. ¿Siguen siendo un producto en tener en cuenta? Ante corte de suministro, este equipo no permite guardar datos, pero ¿se resuelve con los equipos que se ha comentado en la presentación? Bueno, saludar a Javier, porque aparte lo conozco, y es consumidor de DS. El EDS aún no se ha hablado porque pronto haremos el lanzamiento del nuevo DS. Y ya lo iba a decir yo aquí en la presentación y ahora que existe un producto que es el EDS. No quería extenderme a más de 1 hora y 5, y si hubiera entrado el EDS hubiéramos ido hacia mucho. Tenemos equipos, Javier, de calidad de suministro. Tenemos el QNA que tiene batería y tenemos el A1500. El A1500 se puede alimentar de una batería para cuando caiga el equipo, pues conectar esta batería externa y mantener los datos en su memoria, ¿vale? El EDS es un simple data logger que también lo podemos poner en este SAI. Y si el equipo o la red cae, si el EDS está o el equipo data logger está en un SAI, pues se mantendrá encendido, funcionará todo correctamente a la espera de volver la tensión de red. Si lo que queremos es un equipo que tenga memoria y batería incorporada, ahí tenemos que irnos al MyEbox o tenemos que irnos al QNA, que es nuestro equipo de calidad de suministro, o a 1500 con OSAI, con una pequeña batería. Vale. Mira, vamos a responder la última. Perdonad, porque sabemos que se han quedado muchas en el tintero, pero es muy difícil, 800 personas. No preguntáis todos, pero de unido, como decimos, no sé, la castellana, ¿cómo ser? Dios mío, Dios mío, ¿no? Dios mío, ¿no? oh, Dios mío. Oh, Dios mío, la cantidad de preguntas que nos hacéis. Mira, José María Montanero nos hace una que yo, sinceramente, no lo tengo muy claro cuál es la respuesta. Yo voy a intentar responderla y luego, Jonathan, si tú llegas un poquito más allá, Vale. mejoras mi respuesta. Dice, ¿sabes si en una instalación fotovoltaica conectada a la red disminuirá la reactiva en los momentos que se produzca? A ver, la fotovoltaica de por sí, de por ende, no tiene consumo de reactiva. El consumo de reactiva sería en el transformador, que es la carga inductiva, cuando tenemos un transformador en un huerto solar, no a nivel doméstico, para pasar la reactiva de baja tensión a media tensión e inyectarla a la red de distribución o a la red de transporte. Pero sí que, no lo sé, la eólica sí que yo he estado muy metido, pero esto seguro que Piera lo sabe. Yo creo que a los inversores fotovoltaicos también se les podrá dar una consigna de trabajo para que te trabajen un coseno de phi u otro. Esto al menos
la fotovoltaica sí que se podía hacer. Le damos una consigna al molino para trabajar en un coseno de phi más inductivo o menos inductivo. Y entiendo que los inversores fotovoltaicos también, tú lo sabes, ¿verdad? Sí, bueno, es así, sí, ya el inversor viene preparado para no generar armónicos, porque es una fuente. O sea, los filtros activos se suelen poner en cargas. Pero nos Entonces, pregunta tenemos por que la diferenciar. reactiva, ¿eh? Nos pregunta por la reactiva. Ay, bueno, pues sería lo mismo que un filtro, es un SVG. Sería el mismo funcionamiento, ¿vale? O el filtro que SVG. Está pensado ponerlo en cargas, no en generadores. Entonces, si ya los inversores ya vienen preparados para no distorsionar y para ajustarse a un coseno de phi objetivo. Entonces, no es la aplicación tipo de este tipo de solución, porque es una fuente generadora y no es una carga. Las fuentes generadoras, ¿qué harán? Pues pedirte y el filtro pues dará y la fuente pedirá y tú darás y puedes entrar en un bucle de pedir y dar, el pez este que se muerde la cola y acabar liando la instalación sin sentido. SVGs o AFQs, como son generadores, va siempre para cargas, no para otro tipo de fuentes generadoras. O sea que tú sabes si a un inversor fotovoltaico o si alguien lo sabe, en el chat que nos lo responda, se le puede dar consigna de trabajar algo en capacitivo. Yo creo que sí, pero no estoy 100% seguro. Yo creo que sí, pero Pera que lo hará esta charla Espérate. la semana que viene es un crack, o sea que sería más bien para él que ha Mira, estado aquí dando ya vueltas. hay varios sí en el chat. Yo creo que sí. Yo creo, lo que pasa es que es una pena hacerle trabajar en capacitivo porque lo que sí que está claro que si le sacas más rendimiento en capacitivo le podrás sacar menos potencia activa, que al final es lo que se paga, ¿no? No, pero me decía José María Montanero, nos dice, me refiero que si en un centro tengo reactiva, al tener fotovoltaica disminuirá esta penalización. No, 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 esto no, va por separado. esto va por separado. Mm. Oye, pues si os parece, lo vamos a dejar aquí. De nuevo, de verdad, agradeceros una vez más. Habéis llegado, pues mira, 350 personas al final. Es un placer contar con vuestra confianza y que entiendo que lo estamos haciendo ameno. Tenemos muchísimas felicitaciones. Podéis felicitar ahora a Jonathan en masa, ¿no? Para que se le suba el ánimo arriba, porque la verdad es que estos días lo llevo estresado.